Motor de corriente continua. Un motor de corriente continua es aquel que trabaja o se alimenta de corriente continua. Es esencialmente una máquina que convierte energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos. Principio de funcionamiento. El motor está formado por una armadura que gira en un campo magnético. La armadura tiene una bobina de cable arrollada alrededor de un núcleo de hierro. La fuente de electricidad se conecta a las escobillas que hacen contacto con el conmutador de la armadura. El conmutador es un tipo de interruptor que cambia la dirección del flujo de corriente en la bobina según va girando. La corriente eléctrica fluye de la fuente al motor y otra vez a la fuente en un solo sentido. Los cables de la bobina que transportan la corriente experimentan una fuerza en presencia del campo magnético cuando la corriente fluye por la bobina en el sentido que se muestra. El imán ejerce una fuerza hacia abajo sobre el segmento de cable situado cerca del polo sur magnético y una fuerza hacia arriba sobre el segmento situado cerca del polo norte. Esto hace que la armadura gire después de cada media vuelta. El conmutador invierte el sentido de la corriente. La fuerza sobre la bobina cambia de sentido y el giro se completa. El ciclo se repite una y otra vez, proporcionando un movimiento continuo. Los diferentes dispositivos unidos a la armadura giratoria como poleas o engranajes pueden emplearse para hacer diversas tareas útiles. Partes de un motor. Están formados generalmente por las siguientes partes: inductor o estator, arrollamiento de excitación. Es un electroimán formado por un número par de polos. Las bobinas que los arrollan son las encargadas de producir el campo inductor al circular, por ellas la corriente de excitación. Inducido o rotor. Arrollamiento de inducido. Es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético alrededor del cual va el devanado de inducido, sobre el que actúa el campo magnético. Colector de delgas. Es un anillo de láminas de cobre llamadas delgas, dispuesto sobre el eje del rotor que sirve para conectar las bobinas del inducido con el circuito exterior a través de las escobillas. Escobillas. Son unas piezas de grafito que se colocan sobre el colector de delgas, permitiendo la unión eléctrica de las delgas con los bornes de conexión del inducido. Al girar el rotor, las escobillas van rozando con las delgas, conectando la bobina del inducido correspondiente a cada par de delgas con el circuito exterior. Aplicaciones. Debido a su versatilidad en las aplicaciones, el motor de corriente continua es dueño de una gran área del mercado de motores eléctricos, destacándose máquinas operatrices en general, bombas a pistón, torques de fricción, herramientas de avance, tornos, bobinadoras, fresadoras, máquinas de molienda, máquinas textiles, grúas, pórticos, vehículos de tracción, prensas, máquinas de papel, tijeras rotativas, industria química y petroquímica, industrias siderúrgicas, hornos, extractores, separadores y cintas transportadoras para la industria del cemento y otras. Clasificación. Los motores de corriente continua se clasifican según la forma de conexión de las bobinas inductoras e inducidas entre sí. A. Motor serie. En este tipo de motores, las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie. La conexión forma un circuito en serie en el que la intensidad absorbida por el motor al conectarlo a la red, también llamada corriente de carga, es la misma, tanto para la bobina conductora del estator como para la bobina inducida del rotor. El motor serie es tal que 1. Puede desarrollar un elevador par motor
de arranque, es decir, justo al arrancar el par motor es elevado. 2. Si disminuye la carga del motor, disminuye la intensidad de corriente absorbida y el motor aumenta su velocidad. Esto puede ser peligroso. En vacío el motor es inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente. 3. Sus bobinas tienen pocas espiras, pero de gran sección. Usos. Tienen aplicaciones en aquellos casos en los que se requiera un elevado par de arranque a pequeñas velocidades y un par reducido a grandes velocidades. El motor debe tener carga si está en marcha. Ejemplos: tranvías, locomotoras, trolebuses. Un taladro no podría tener un motor serio. ¿Por qué? Pues porque al terminar de efectuar el orificio en la pieza, la máquina quedaría en vacío, sin carga, y la velocidad de la broca aumentaría tanto que llegaría a ser peligrosa la máquina para el usuario. B. Motor shunt o de derivación en paralelo. Las bobinas inductoras van conectadas en paralelo, derivación, con las inducidas. De este modo, de toda la corriente absorbida por el motor, una parte circula por las bobinas inducidas y la otra por las inductoras. El circuito de excitación está a la misma tensión que el inductor. Las características de este motor son: 1. En el arranque, par motor es menor que en el motor serie. 2. Si la intensidad de corriente absorbida disminuye y el motor está en vacío, la velocidad de giro nominal apenas varía, es más estable que el serie. 3. Cuando el par motor aumenta, la velocidad de giro apenas disminuye. Las aplicaciones del motor son las siguientes. Se usan en aquellos casos en los que no se requiera un par elevado a pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas. Si la carga desaparece, funcionamiento en vacío, el motor varía apenas su velocidad. Conclusión: se emplea para máquinas herramientas, por ejemplo, un taladro. C. Motor coupled. En este caso, se puede decir que el motor es una combinación del motor serie y el motor shunt, puesto que una de las bobinas inductoras está en serie con el inducido, mientras que la otra está en paralelo con él. Una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por ende por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente recorre la otra bobina inductora. Se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el peligro de ser inestable cuando trabaja en vacío, como ocurre con el motor serie, aunque puede llegar a alcanzar un número de revoluciones muy alto.